Muy buenas a todos ustedes, espero que se encuentren muy bien en esta vez, en este video, el cual tiene como temática principal eh, la economía de El Salvador durante la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, un tema al cual sinceramente a mí me apasiona bastante, el combinar economía con contexto nacional o algún personaje de la historia de El Salvador, inclusive la propia historia de El Salvador, es algo que atrae mucho y en lo personal me atrae mucho a mí. Pues antes de entrar al tema principal debemos de darle un contexto al tema, porque el contexto en esta ocasión es muy importante, ya que este contexto, de manera literal, pues explica todo lo que sucedió durante todo el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez, pero principalmente enfocado en la economía. Bueno, ¿cómo se encontraba todo el mundo para esa época? ¿Qué época? Para la década del 1920. Y a partir de esa década ocurrieron muchas cosas a nivel internacional, ¿no? Pero la más importante fue la crisis del 29, la caída de la bolsa de Wall Street en 1929 en Nueva York. Fue una crisis que evidentemente afectó a todo el mundo, a todas las economías mundiales, y El Salvador no fue la excepción. El Salvador su economía fue duramente reprimida por esto, más que todo porque El Salvador era monocultivista, es decir, producía solamente un producto para exportación principal, ¿no? Que era el café para ese entonces. Pero eso lo daremos luego en el contexto nacional, porque esta parte de contexto tiene dos: el contexto internacional y el contexto nacional. Ahora, ya hablamos uno del internacional, que fue la crisis del 29, pero también un factor importante fue el auge de ideologías como el fascismo, el nazismo y el comunismo, porque estas tres tenían en común un factor principal, una ideología principal, era el nacionalismo. El nacionalismo básicamente es amar a tu país y querer ver lo mejor para él, y a su vez tratar de elegir a los mejores gobernantes para que evidentemente lo lleven hasta más arriba, que es lo que uno como nacionalista quiere, es cómo quiere ver a su país, ¿no? Entonces estas ideologías surgieron más que todo por eso, y también por mucha represión social y por gobiernos que ya eran algo pochos, digámoslo así, algo malos. Entonces por eso surgieron estas ideologías, pero que ambas compartían el nacionalismo. No entramos en profundidad por eso, pero también durante esa época hubo una política de cero intervencionismo, es decir, que estos países querían que países extranjeros no se metieran más en sus asuntos nacionales, es decir, buscaban tener autonomía y que la opinión de algún otro país no influyera como tal en todo lo suyo, ¿no? Sino que querían hacer las cosas por ellos mismos. También ocurrió lo de una inestabilidad, una desconfianza en gobiernos liberales, es decir, que no es por ceder, valga la redundancia, por ceder varias libertades en ciertas cosas, principalmente en la economía, decían de que ya no se confiaba más en el liberalismo, porque volvería a causar lo que causó en 1929, que es la crisis, ¿no? Entonces, ya explicado el contexto internacional, que El Salvador no estaba ajeno a eso, sino que tenía mucho que ver, ahora vamos a hablar sobre el contexto nacional. Pues es muy importante conocer de que durante todo El Salvador, más que todo en la época cafetalera, en la época de la oligarquía cafetalera, estaba dominado, digámoslo así, por la dinastía Meléndez Quiñones, que duró hasta el año 1927. Pues hasta ese año se buscó como tal un gobernante, ¿no? Y el elegido fue el doctor Pío Romero del Bosque, el cual entró en funciones en 1927, puesto que ya no se confiaba mucho en la dinastía, aparte quería ponerse como tal a un gobernante autónomo para ese entonces. Entonces, este gobierno de Pío Romero no fue bueno, no tuvo
muchas cosas buenas, por no decir que ninguna, pero llegó después su sucesor, que fue el ingeniero Arturo Araujo, el cual llegó en 1929 y fue, la verdad es que duró pocos meses. ¿Por qué? Porque a sus espaldas se estaba orquestando un golpe de Estado. Un golpe de Estado, el cual ahí está nuestro personaje principal. Pero, ¿cómo fue el golpe de Estado? En resumidas palabras, el golpe de Estado se dio en el 1931, el 2 de diciembre de 1931, en el cual participaron principalmente los militares, ya que no confiaban mucho en darle el poder a Arturo Araujo, porque decían que no le iba a hacer bien. Entonces los militares querían tomar el poder y lo tomaron el 2 de diciembre de 1931, casi que sin fuerza. Y aparte que el presidente Arturo Araujo se encontraba en Guatemala para hacer unas misiones por ahí. Entonces, a partir del 2 de diciembre de 1931 se reunió la juventud militar, la cual puso como presidente o gobernante para El Salvador a el general Maximiliano Hernández Martínez. Y aquí entra nuestro personaje. Si podemos verlo de una manera muy simple, Maximiliano Hernández Martínez llegó al poder mediante un golpe de Estado. Ahora, lo que voy a decir es muy importante y quiero que le presten atención, porque esto es un punto de inflexión, no solo en El Salvador, sino en el tema que vamos a abordar y sobre todo en lo que estamos, ¿no? En el contexto. El Salvador estaba suscrito al Tratado de Washington de 1907 y al Tratado de Paz y Amistad de 1923. ¿Cuál era el objetivo principal de estos tratados? Pues evitar gobiernos golpistas. Es decir, el objetivo de estos tratados era básicamente que no surgieran guerrillas en los países, no surgiera, que principalmente el comunismo no tomara poder, en pocas palabras. Entonces, que ningún gobierno de izquierda, porque a eso iba enfocado esos tratados, a que ningún gobierno de izquierda lance un golpe de Estado y tome el poder. Entonces, como tal, cualquier país suscrito a estos tratados tenía como tal un golpe de Estado por parte de la izquierda, no iba a ser reconocido su gobierno. Pero en este caso fue una excepción. ¿Por qué? Porque como tal Maximiliano Hernández Martínez no era ideología de izquierda. No era ideología de izquierda. Pero esto solo es un adelanto, pero sí confiaba en el intervencionismo del Estado, pero no era de izquierda, sino que fue totalmente al revés. Entonces, como tal, varios funcionarios de Estados Unidos llegaron a El Salvador, hablaron con Maximiliano, los cuales tenían mucha confianza entre ambos, pero como tal no se reconoció su gobierno, no se reconoció. Estados Unidos no lo reconoció. Por lo tanto, si Estados Unidos no lo reconoce, significa que los demás países tampoco van a reconocer el gobierno de Maximiliano. ¿Y qué llevó a esto? ¿Qué consecuencia trajo? Pues que El Salvador se vio aislado, es decir, no encontraba la forma de importar ni exportar, y aparte no confiaban en el Maximiliano porque era un gobierno golpista. Ellos decían eso. Entonces, al final hubo una contradicción, que Costa Rica en el 1932, ese mismo año, reconoció al gobierno de Maximiliano Hernández Martínez. Por lo tanto, toda Centroamérica también lo reconoció luego después en 1934. Ahora, ya en 1932, teniendo algo de aceptación, ahora sí entramos al tema principal, luego de 10 minutos, porque el contexto es muy largo y lo quise reducir mucho, pero con tal de que se entienda lo que vamos a hablar. Porque ya hablamos del contexto internacional y el contexto nacional, y los tratados de 1907 y 1923, los cuales tuvieron mucha influencia en lo que vamos a hablar. ¿Que cuál es? La economía en el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez. Habían tres problemas principales, el cual se encontró Maximiliano al llegar al poder. Uno de ellos era la dura, agobiante y estresante deuda externa adquirida por un préstamo en 1922 a partir de 21.4.5 millones de dólares,
el cual se intentó pagar durante toda la década de 1920, lo cual fue casi que imposible. Y el segundo problema, ¿cuál fue? La deuda interna expresada en entidades bancarias. Y el tercer problema era la caída del precio del café, ¿no? Post crisis del 29. Ahora, ¿qué hizo Maximiliano? ¿O qué decisión o qué problema tomó primero para solucionarlo, para poder establecer su idea económica? Porque vamos a un punto. ¿Cuál fue la idea económica de Maximiliano? La idea fue aplicar el intervencionismo, es decir, que el Estado participara de las actividades económicas y las tuviera controladas, como por ejemplo el control de precios. Eso creía Maximiliano, pero él mismo reconoció de que estas ideas intervencionistas no iban a funcionar, porque para antes de aplicarlas tenía que tener una base sólida. El Salvador no tenía una base sólida. El Salvador estaba destruido, hundido económicamente, con una alta inflación y de paso con deuda interna y externa casi impagables, al punto que Maximiliano Hernández Martínez declaró y dijo que El Salvador se encontraba en mora con sus acreedores por esta deuda externa. Era tan agobiante, era un peso extremo el cual tenía que sacárselo de la espalda. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Maximiliano? Pues, primero, trató de controlar la deuda externa. ¿Y cuál fue la solución? Me preguntarán. Fue renegociar la deuda. Es decir, que se le extendiera el plazo para poder pagar la deuda. Y segundo, que se le redujeran los intereses para que El Salvador respirara un poco. Y lo logró. Logró renegociar la deuda externa en 1932, inclusive también en 1936, al punto, oigan bien, al punto de casi saldarla por completo en 1938, porque ya se encontraba pagando 16 punto y pico de millones de dólares de esa deuda. Y faltaban unos millones más, pero estos eran de los intereses. Pero aquí donde surge el mito, que dicen muchas personas que Maximiliano logró pagar en su totalidad la deuda externa. La redujo, sí la redujo, pero no la alcanzó a pagar, porque ese préstamo que se hizo en 1922 se logró pagar, oigan bien, hasta 1960, ese préstamo. Pero como tal, durante el gobierno de Martínez sí que se logró saldar parte de la deuda externa, y eso dio como solución o qué produjo, pues produjo un alivio al gobierno como nunca se lo habían imaginado. El gobierno respiró de esa deuda. Ahora, ¿qué pasa? Ya renegociada la deuda y poco a poco pagándola, la deuda externa evidentemente, ahora faltaba la deuda interna, expresada en bancos. En ese tiempo El Salvador se encontraba con solo 4 bancos, y estos 4 bancos eran entidades privadas, es decir, no existía una banca nacional, una banca estatal, un banco del gobierno no existía. Por lo tanto, esa moneda de ese tiempo, que era el colón, su emisión, la emisión monetaria del colón, estaba encargada por estas entidades bancarias privadas, las cuales no tenían un control sobre la emisión monetaria, es decir, solo emitían. Ahora, para reducir la tasa, para reducir para reducir la inflación y controlar la emisión monetaria, se creó el Banco Central de Reserva en 1934. Se creó este banco, y este banco como tal, aunque por lógica dicen, si Maximiliano lo puso, es estatal, es del gobierno. No. Sino que lo que hizo fue comprar dos de estos 4 bancos y para tener una base para crear el Banco Central de Reserva. Es decir, ya comprado estos dos bancos de los 4 que había en El Salvador, en esos creó la base para el Banco Central de Reserva. ¿Y cuál era la función principal del Banco Central de Reserva? Controlar la emisión monetaria, es decir, controlar la inflación. Porque cuando en un país se imprime dinero, básicamente las cosas pierden valor. Porque entre más dinero haya en una economía, los precios serán mucho más caros, porque se entiende de que hay más dinero circulando, por lo tanto las cosas tendrían que ser más caras, porque no tendría sentido darlas más baratas, porque como tal había una pérdida para el comerciante. Entonces,
se le dio al BCR, lo voy a resumir así, el BCR, esta tarea de controlar la emisión monetaria, a la vez que se creó también el banco hipotecario. Para que me entiendan, ambos bancos eran privados. Ambos bancos eran privados, pero uno era simplemente para controlar la emisión monetaria del colón en ese entonces, y el segundo era para, como tal, para el Salvador, para el salvadoreño, porque como tal en ese momento las entidades bancarias ponían muchas dificultades. El salvadoreño se encontraba adeudado a mares, por lo tanto no tenía un respiro. Entonces se creó el banco hipotecario, y para darle una accesibilidad a las personas de clase media, inclusive un poco de la clase baja en ese entonces, no, claramente. Y esto trajo un alivio, aparte de traer un alivio, porque se implementó la ley moratoria en 1932, la cual fue importantísima. ¿Por qué? Porque esta ley moratoria vendría a traer un aumento de plazo para pagar la deuda, y segundo, una reducción significativa de los intereses. Es decir, produjo un alivio al salvadoreño, porque como tal tenía más plazo para pagar y tenía también pagar menos intereses, lo que como les dije, trajo un respiro para el salvadoreño, porque como tal se iba a declarar el salvadoreño en bancarrota casi, porque no podía pagar esa deuda. Entonces, como tal, la ley moratoria, la creación del BCR y el banco hipotecario como tal trajo un alivio interno al Salvador, y sumado a que se estaba pagando la deuda externa y había una renegociación de esa deuda, pues ¿qué pasó? ¿Qué produjo todo esto? Pues produjo una estabilidad económica que duró por lo menos hasta 40 años, se estima. Es decir, El Salvador bajó la inflación, controló la emisión monetaria a la vez que pagaba las deudas, y poco a poco dejaba de prestar, porque Maximiliano Hernández Martínez dijo una frase muy importante, que prestando nunca se llegaba a nada. Prestando nunca se llegaba a nada. Si se pagaba y se prestaba, nunca salías de eso. Entonces fue importante como tal esto, que al final casi que no lo cumplió después siguió prestando, pero como tal El Salvador vio una mejoría. Ahora, el tercer problema, que fue los precios del café. Como tal, El Salvador, más bien al mundo, no le importaba mucho el café, más que bien no le importaba consumir, sino reconstruir su propia economía. Los demás países hablo, ¿no? Entonces, como tal, El Salvador buscó una alternativa para obtener más ingresos, y como tal siguió exportando café, claro que sí, pero trató de apostarse más por otros tipos de cultivos que al final no lograron mucho hasta después de la modernización del Estado, que fue post Segunda Guerra Mundial, que empezó la modernización e industrialización del Estado. Pero como tal, durante el gobierno de Maximiliano no se optó mucho por eso, sino que se optó más por economía agraria. Entonces, teniendo en cuenta todo esto y haciendo un resumen del principal de la economía de El Salvador, para ese entonces Maximiliano, digámoslo así, en tema de economía era bueno, pero como tal él reconocía que si el Estado intervenía en las actividades económicas o en un libre mercado, si lo hablamos actualmente, si el Estado interviene en un libre mercado, prácticamente habría una desregularización de la economía, por lo tanto se vería reprimida. Y Maximiliano sí lo reconocía, pero no era muy partidario de eso, porque él, como les dije al principio, él quería hacer una base, y la base obviamente sabía que si intervenía primero no iba a lograr nada. Entonces lo hizo privado, todo lo hizo con base privada para después aplicar estatal, pero como tal no se nacionalizaron muchas cosas, pero se optó por eso. Entonces, porque él estaba más impulsado, que quería crear monopolios, inclusive los creó, porque él estaba a favor de la oligarquía, y como él era parte del partido Pro Patria, ese partido del gobierno en ese entonces, como tal tenía una ideología de oligarquía. Entonces, sí es cierto que Maximiliano como tal, él creía de que el Estado debería intervenir en la actividad económica, en el giro económico, y como tal también creía en los monopolios. Eso fue la base, pero como tal, durante el gobierno de Maximiliano sí que hubo una buena base económica, ¿no? Que hasta el final, después de la Segunda Guerra Mundial, vimos un poco de
decaimiento posterior a su, ¿cómo se llama?, a su derrocamiento, ¿no?, hasta que a su alzamiento en 1944, que tuvo que irse del país porque lo derrocaron. Pero eso va a ser tema para otra cosa. Entonces, en resumen y en conclusión, la crisis del 29, el auge del nacionalismo y el auge de ideologías y también el deseo de cero intervencionismo como contexto internacional, y como contexto nacional, el fin de la dinastía Menéndez Quiñones, la llegada de Pío Romero del Bosque, la llegada del ingeniero Arturo Araujo y su posterior derrocamiento en 1931, y la llegada de Maximiliano Hernández Martínez al poder, reconocido su gobierno por Costa Rica en 1932 y posterior a toda Centroamérica en 1974, y sumado a eso la contradicción del Tratado de 1907 y el 1923, da el contexto nacional para explicar el tema de la economía de El Salvador, qué es lo que pasó después, ¿no? Entonces, ya al tener ese contexto, pues se remontó a solucionar los tres problemas principales de El Salvador, que era la deuda externa, la deuda interna y regular los precios del café, es decir, encontrar una forma de cómo obtener más ganancia. Y ya hablamos también que se creó la entidad bancaria del Banco Central de Reserva en 1934, juntamente con el Banco Hipotecario, ambos para tratar de paliar la deuda interna de ese momento. Y como tal se tomó a bien seguir produciendo el café para tratar de, algo raro, ¿no?, algo contradictorio, pero tratar de paliar la crisis del café en ese momento. Siempre se apostó por el café y por un cultivo más, pero al final no se logró mucho más, nada de eso. Entonces, como último dato, el Banco Central de Reserva se nacionalizó en 1960. A partir de, si no me equivoco, los gobiernos de Julio Alberto Rivera, José María Lemus, por ahí. Así que esto es como tal el tema que yo quería exponerles sobre la economía de El Salvador durante el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez. Espero que se haya entendido y espero se haya comprendido, ¿no? Así que pondré por ahí los números en los que nos encontramos, de los problemas que les he hablado en el momento o de qué estamos hablando, ¿no? Porque en la anterior edición no pude hacer eso. Así que vamos a currar más la edición y vamos a poner eso para que se entienda mucho mejor. Así que me despido, espero les haya gustado el tema y nos vemos para la próxima, posiblemente siguiendo la línea de Maximiliano Hernández Martínez. Gracias.